El texto de esta mañana, ya todos saben, terminamos la semana pasada con la primera carta a los tesalonicenses, ¿verdad? A esa iglesia en Tesalónica. Y lo que ¿verdad? La secuencia nos lleva ¿a qué? A la segunda. Son dos cartas que el apóstol Pablo escribió a esta iglesia. Una iglesia, como ya hemos hablado, nueva, acabada de fundar, no llevaba mucho tiempo. Oye, mira, ¿y ustedes han estado acá antes? No, eso, mira, ahora me siento mal, porque yo pensé, algunas veces hago así, pero bienvenido, ¿no? Él quiere darnos su nombre. Julissa. ¿Cómo? Julissa. Julissa y su hija. Ariana. Ariana, bienvenida, perdone que algunas veces veo y pienso que han estado, pero no, bienvenida a Julissa y Ariana esta mañana. Gracias por estar con nosotros y acompañarnos. Si seguimos el estudio y si pueden ver ahí, vamos a simplemente cubrir los primeros 4 versos de esta carta, la salutación y una palabra de consuelo que el apóstol Pablo busca darle a los hermanitos allá en Tesalonicenses. Noten Pablo, vamos a leer, está bien. Dani ha hecho mucho esta mañana, así que tengo que darle breve. Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses en Dios nuestro Padre, en Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. Tanto, estamos hablando de otro extremo ahora, tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios. Sería bueno si otros hablaran de esta iglesia de esa manera. Yo creo que sí lo hacen. Este amor se refleja aquí. Noten, tanto que otros noten, otra iglesia de Dios están al tanto. Noten, por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Me imagino que en un grupo como este, la mayoría, quizá algunos no, pero la mayoría conozcan del testimonio o están familiarizados con el testimonio del apóstol Pablo. Es un testimonio bastante reconocido, pero sabemos que el apóstol Pablo antes de su conversión, él perseguía y asolaba a la iglesia. Él iba de ciudad a ciudad, dice que hasta algunas veces arrastrándolos y los llevaba ante los tribunales, persiguiendo a la iglesia, asolaba a la iglesia, pero que después de su encuentro con el Señor Jesucristo, luego esa ceguera que iba de camino, ¿verdad? Sabemos que iba de camino a Damasco y el Señor lo tumbó de su caballo y él quedó ciego. Sabemos que después de esa ceguera, noten, Ananías, el hermano Ananías, oró por él y dice que cayeron de sus ojos como escamas de sus ojos. Y dice que recobró la fuerza, fue lleno del Espíritu Santo y bautizado en ese momento. El Espíritu Santo luego fue bautizado e inmediatamente él comenzó a predicar a Cristo, el Evangelio. Y dice que fue en Damasco, allí. Lo único que los judíos allá en Damasco dudaban de él. Y buscaban, en sí aquel grupo son los judaizantes que iban detrás de Pablo a través de sus ministerios. Así que ellos dudaban de él y nuevamente los anticristos, le podemos decir, buscaban también matar al apóstol Pablo. No solo eso, pero cuando se iba para Jerusalén para juntarse con los discípulos, ¿verdad? Los judíos, ellos también le tenían miedo porque no podían creer que él fuese ¿qué? Un discípulo también. Así que ellos le sacaban el cuerpo al apóstol Pablo, como que de miedo, porque nuevamente él perseguía a la iglesia y hacía, ¿sabes?, cosas que ellos obviamente no querían ser parte de. Pero es interesante que en Hechos capítulo 9, un tal individuo llamado Bernabé busca alcanzar al apóstol Pablo. Noten ahí, capítulo 9, 27 al 28. Esto es después, inmediatamente después de que en Jerusalén los discípulos nuevamente le tuvieran miedo y le sacaran el cuerpo. Ellos no querían saber nada
en ese entonces era Saulo de Tarso, ¿verdad? No querían saber nada de él, no querían estar con él y no creían que él ahora fuese un discípulo. Pero noten Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y como en Damasco había hablado valerosamente, ¿verdad?, en el nombre de Jesús. Y estaba con ellos en Jerusalén, y entraba y salía. Noten, y después que Bernabé viene y dice, mira, yo lo conozco y he visto lo que Dios ha hecho en su vida y cómo él predica el evangelio a Cristo, ¿verdad? Lo lleva allá. Pero sucede que eso no, por un tiempo, vamos a correr como 2 capítulos en la Biblia ahora, porque como quiera, Saulo de Tarso regresó a Tarso. Aún después de esa introducción y esa recomendación de parte del hijo de consolación Bernabé, todavía la cosa con el apóstol Pablo no iba bien. Y me imagino que estaba muy desanimado porque no querían acogerse al apóstol Pablo. Digo, ahora lo conocemos, pero en aquel entonces nuevamente Saulo de Tarso. Pero noten el capítulo 11. Así que una vez se va detrás del apóstol y lo busca y lo trae. Y acá otra vez lo hace de nuevo. Noten, ahí en el capítulo 11, hemos corrido ahora 2 capítulos adelante. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor, lo que acaba de hacer el hermano Avi esta mañana, ¿verdad? Que permanecemos fieles. Es interesante, el contexto aquí, el Bernabé es enviado a Antioquía a evaluar y ver lo que está pasando. Lo enviaron de Jerusalén. Bernabé sí es judío y es enviado por la iglesia en Jerusalén para ver cómo anda la cosa, porque habían oído de un avivamiento espiritual y que algo tal. Así que él vaya y noten el 24. Después fue Bernabé, porque noten, era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor con la visita de Bernabé, porque Bernabé también fue de bendición a ellos. Me imagino que a través de la predicación de la palabra y la exhortación allí nuevamente se agregaban al Señor los que eran salvos. Noten el 25. Después fue Bernabé a Tarso, a buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía. Interesante, noten, por segunda vez, Bernabé, hijo de consolación, se va atrás de Tarso. Saulo de Tarso. Noten el 26. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia. Noten, ahora él integra ¿a quién? A Saulo. Noten, se congregaron allí todo un año en Antioquía con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Qué bonito, ¿verdad? Precioso. Pero noten nuevamente, Saulo se había regresado a Tarso. Parece ser que después de lo sucedido, algunos buscando matarle, otros no le reconocían como discípulo, no creían que él fuese discípulo. Noten, no una, pero 2 veces Bernabé, el hijo de consolación, se va detrás de él. Interesante, y el apóstol luego conocemos como escribe casi todo el Nuevo Testamento, y Dios lo usa poderosamente. 3 viajes misioneros y tantas iglesias que fundó. Pero fue Bernabé el que se fue detrás de él nuevamente para animarlo en su fe. Así que esta mañana ese es el auge de la predicación. Noten, todos necesitamos un Bernabé. Todos necesitamos un Bernabé. Yo he tenido muchos Bernabés en mi vida, pero también todos necesitamos de vez en cuando ser ¿qué? Bernabés para otros. ¿Sabe? Así, buscando consolar a otros que también puedan necesitar ese ánimo. Noten, Bernabé son aquellos que levantan las manos caídas y los ánimos caídos, ¿verdad? De otros cuando, ¿verdad? Se le está haciendo difícil, ¿verdad? El caminar con Cristo. Aquí la idea esta mañana es la de consuelo. Consuelo. Consuelo se puede decir que es alivio de la pena, ¿verdad? Puede ser un alivio de una pena, o molestia, o una fatiga, ¿verdad? Que aflige y oprime el ánimo del individuo. Y esto sí sucede espiritualmente, ¿verdad? Moralmente, ¿verdad? ¿Cuántos aquí han estado ahí?
no tienen que levantar. Yo sé que todos hemos estado ahí desanimados, ¿verdad? Los ánimos caídos, ¿verdad? Y noten que nuevamente por eso es el consuelo, noten como un oasis. Por eso aquella primera imagen, y la van a ver a través de la presentación esta mañana, es como un oasis para la sed en el desierto, el consuelo. El consuelo, noten, para el alma en la aflicción, en lo que puede ser el desánimo, la fatiga espiritual o moral que podamos estar pasando. Yo no sé cómo usted se siente esta mañana, si se siente desanimado, fatigado espiritualmente, moralmente caído. Pues este mensaje es para usted y también es para esta iglesia en su totalidad, porque nuevamente vamos a ser animados, pero también Dios nos va a llamar a ser animadores a otros. Noten aquí, el apóstol comienza con una salutación, con una simple salutación. También quisiera mencionar rápidamente que Dios es conocido como el Dios de cuánta consolación, toda consolación. Es lo que dice 2 Corintios capítulo 1 del 3 al 4. El Dios de toda consolación y toda misericordia que nos consuela para que nosotros podamos ¿qué? Consolar a otros con la misma consolación. ¿No? Bendito sea Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación o aflicción por medio de ¿qué? De la misma consolación con que nosotros somos consolados por Él. Consoladores han sido consolados. Los mejores consoladores han sido consolados, porque nuevamente, si no, no tienen con qué consolar a otros. Y es bien importante que reconozcamos de parte de Dios y su palabra y también la vida de otros que Dios envía a nuestro camino, ¿verdad? Que cuando nos consuelan es con el fin de también sí ser consolados, pero también que buscar consolar a otros. Aquí el apóstol comienza nuevamente con una salutación bien formal, pero en esta salutación, ¿verdad? Este saludo ahí a comienzo de la carta demuestra su humildad. No solo eso, pero también el compañerismo. Yo veo al apóstol Pablo aquí menciona a Silvano, Timoteo, no te dice a la iglesia de Tesalonicenses, en Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo. Digo esto porque el apóstol Pablo, aun con toda su autoridad, ¿verdad? Todo el conocimiento que el apóstol Pablo tenía, él buscaba siempre trabajar ¿en qué? En equipo. Él no deja a Silvano y a Timoteo fuera de esta introducción. Él los envuelve porque ellos fueron parte de esa obra que fue comenzada allá en Tesalónica. Y ahí nuevamente estamos hablando del apóstol Pablo, un individuo nuevamente que ha escrito más de mitad del Nuevo Testamento. Y hay un conocimiento increíble, una autoridad de Dios increíble, pero ahí en su humildad incluye a sus colaboradores en el ministerio. No los deja fuera, porque ellos fueron parte de eso. Un poquito de trasfondo esta mañana en cuanto al lapso de tiempo entre una carta y la otra, porque acabamos de terminar la primera y aquí nos encontramos en la segunda. Se piensa que fueron varios meses, apenas varios meses que pasaron antes de que esta fuese escrita. Ya que todavía, noten esto, este grupito de hermanos se encontraban en Corintio, donde permanecieron 1 año y medio, y ambas cartas fueron escritas de Corintio. Es un poquito de trasfondo, un poquito de historia. Algunas veces es bueno saber, tener una idea, ¿qué está pasando aquí? ¿Dónde están? Bueno, están en Corintio, en 1 año y medio estuvieron en Corintio y aquí va la segunda carta. ¿Qué nos dice esto del hermano sí, apóstol Pablo? Que él está pendiente a la obra. Noten, parece ser, aparentemente el apóstol se mantuvo al día, ¿verdad? Informado a través de correspondencia. Ellos enviaban individuos que vayan, Timoteo fue uno de ellos, que fue allá con la primera carta. Y aquí parece que de regreso Timoteo le trajo un reporte. Noten, y en este reporte, en el cual Timoteo le trae la condición de la iglesia, qué está pasando, parece ser que obviamente le reportó o le indicó que la iglesia estaba pasando por persecución. Sí, había un crecimiento espiritual y ellos seguían madurando en su fe, pero junto con ese crecimiento espiritual también había un aumento en la persecución
y la opresión dado a su fe. Ellos, y se piensa que estaban siendo sobrevenidos por el desánimo. Dado a la opresión, nuevamente, esta iglesia está en su infancia todavía y está siendo perseguida fuertemente. Y aquí el apóstol Pablo está al tanto de esa situación y busca ¿qué? Animarle. Quizás te estaban fatigando un poquito espiritualmente, quizás no entendían lo que estaba pasando, pero nuevamente el apóstol Pablo se encarga de escribirle la segunda carta con el fin de animar y arreglar otras cositas que vamos a mencionar después. Noten aquí, volviendo a la salutación, encontramos unas profundas verdades y realidades espirituales en la salutación. Aunque es breve, así va a ser los comentarios que voy a hacer. Noten, allí noten, en Dios nuestro Padre y en el Señor Jesucristo, el dos, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Si ellos están pasando por un tiempo de desánimo, están decaídos, ¿verdad? Al oír eso, ¿verdad? Noten, la gracia y paz de Dios, ahí esto está hablando de una unidad. Y el hecho de que ellos no están, ¿qué? Solos. No están solos. Noten, están en el Padre y en el Señor Jesucristo, no están solos. Si tú estás en el Padre, ¿verdad? Y el Señor, no estamos solos en medio de nuestra prueba. Así que, y dado, noten nuevamente, a tal unidad, la gracia y paz de Dios son accesibles. Noten, gracia y paz a vosotros en medio de ¿qué? El desánimo. No importa por lo que ustedes estén pasando, si están en Cristo, nuevamente, si están en Dios, como está esa iglesia, y Cristo, nuevamente, la gracia y paz de Dios son accesibles. Ustedes van a estar bien, no están solos, y la gracia y paz de Dios es el deseo del apóstol Pablo para con ellos. Si usted está desanimado, no sé si fuese yo allí pasando por esa prueba, y yo recibo esa carta y oigo lo que el apóstol Pablo está diciéndome, ¿verdad que levanta los ánimos? Sí, yo estoy en el Padre y en el Señor Jesucristo. No estoy solo. No solo eso, pero con el Dios el Padre y el Señor Jesucristo viene ¿qué? La paz, nuevamente, y la gracia para sobrevenir cualquier prueba que puedan estar enfrentando. Noten ahora lo que en el verso 3, cómo Él busca animarles, nuevamente, ser ese oasis en medio del desierto, a través de una palabra de agradecimiento. Una palabra de agradecimiento. Bien simple, noten. Debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros. ¿Se ha sentido desanimado y de momento alguien le dice, mira, gracias por todo lo que estás haciendo, gracias por lo que hiciste antier, oye, gracias por ese ministerio, oye, gracias por... ¿Verdad? ¿Verdad que es como que anima? Dar gracias es increíble, el efecto que tiene en la persona, ¿verdad? Noten, dice, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. Una pausa y unos cuantos comentarios. Interesante que también, no sé si el hermano Dani lo tiene en la primera carta, es lo mismo. Él comienza la primera de la misma manera. Noten si el hermano lo consigue, si no yo tengo acá en la primera carta. Noten ahí el 2, damos siempre gracias. En la primera carta 2 y 3 dice, damos siempre gracias a Dios por todos vosotros. Noten, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, el 3, acordándonos sin cesar delante de Dios y el Padre nuestro de la obra de vuestra fe, lo mismo, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza, en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Así que, casi idéntico. Él comienza las cartas dando ¿qué? Dando gracias a Dios por ellos. ¿Anima eso? Sí, tremendo consuelo. Noten, una de las características más sobresalientes del apóstol Pablo, noten, y un medio de animar a las iglesias, ¿verdad? A las iglesias a las cuales él había ministrado, era eso, el agradecimiento. ¿Sí? Un simple agradecimiento. Noten, dando gracias a Dios por ellos. Tanto que aquí, cuando estudiamos la gramática, ¿verdad? El griego, él lo ve como una obligación. Es una obligación. Noten, damos gracias, noten, sin cesar delante
de la obra de vuestra fe, del trabajo. Noten, vamos a la segunda carta ahora en el 3. Noten, esa es la primera, nos quedamos en la primera. Noten, aquí él lo ve como una obligación. Es una deuda a pagar el yo dar gracias a Dios por ustedes. Es como decir, es una deuda que tengo de dar gracias a Dios por decir mi esposa o otro hermano que ha sido de bendición para mí. Noten, es una deuda, noten, no es opción. Noten, y una práctica continua de los creyentes. Noten cómo es digno o corresponde. Noten ahí, hermano, cómo es digno o corresponde, es la idea, o corresponde. Y por ende, no solo es apropiado, pero es necesario. ¿Verdad? Es necesario. El apóstol Pablo veía palabras de agradecimiento como necesario. ¿Con el fin de qué? Levantar los ánimos. Especialmente para individuos que están pasando por persecución. Nuevamente desanimados. Así que, y lo otro es que la vida, noten, y progreso, el avance de estos hermanos espiritualmente era causa de ¿qué? Agradecimiento. Que sea lo mismo con nosotros. ¿Verdad? Hoy mismo lo hice. Damos gracias a Dios por el hermano Rodolfo, el impacto que tuvo en la vida del hermano Javi. Y el hermano Dios, la gloria del Señor. Y es así, porque es Dios usándonos. Pero no está de mal. Y es más, es algo animador cuando podemos decir gracias a Dios. Y gracias a Dios por ti, por esa obra. Y el hermano lo ha hecho también. Todavía vive agradecido del impacto que el hermano tuvo en su vida. Pero todo vuelve para Dios. Es Dios el que está llevando a cabo esta obra. Noten, aquí en este texto, en ese verso 3, todos los verbos están en el indicativo activo. Algo que está pasando en el momento. Noten, esto enfatiza aquí, en cuanto a lo que él escribe aquí en este verso 3, que esto enfatiza que el apóstol reconoce y no pasa por alto la oportunidad para celebrar el progreso espiritual actual, en el presente. No pasemos por alto cualquier oportunidad que tengamos de ¿qué? Dar gracias a Dios por lo que se está llevando a cabo en el presente. Muchas veces miramos mucho al futuro y nos olvidamos de lo que está pasando hoy día. Por eso hoy día tomamos esa foto. 12 personas tomaron esa capacitación, sacaron el tiempo para hacerlo. Y vamos a celebrar porque son personas que se han comprometido a esta obra y queremos estar seguros que los niños estén seguros. Eso es de celebrar, ¿verdad? Y estar agradecidos nuevamente por lo que han hecho en el presente. Y volviendo al trasfondo, el presente también, el actual para estos hermanitos, era uno que se encontraba bastante triste, ¿verdad? Bajo ataques de la persecución. Así, ¿a cuánto nomás deberían ellos nuevamente, el apóstol Pablo nuevamente dar agradecimiento? Noten, el apóstol Pablo aquí procede a mencionar varias razones, noten, por lo cual él da gracia. Ahí el crecimiento, él reconoce el crecimiento espiritual. Creciendo ahí, noten, él nombra aquello por lo cual da ¿qué? Gracias. Es decir, no es decir, oye, gracias hermano, no, pero decir, gracias por esto que hizo. El hermano ayer sacó el machete acá atrás. Teníamos la reunión de, eso no suena bien, pero él empezó a talar acá atrás. El hermano Manuel sacó el machete. Gracias hermano por sacar el machete y empezar a talar allá atrás. Nos reunimos los caballeros, tuvimos tremendo tiempo juntos, compartimos, hicimos una fogatita ahí, limpiamos ya para la actividad que nos queda ahora al final de este mes. Pero, ¿verdad? Eso no son cuando se sacó el machete. Pero es que empezó a talar allá todo lo que... Aquel sacó la asa, el otro buscó la carretilla. Pero nuevamente damos gracias a Dios porque hicieron eso. Esa es la idea, que se involucraron en la obra. Noten aquí, nuevamente vemos, él habla del crecimiento espiritual. Él aquí enfatiza y describe un crecimiento más allá de lo ordinario. Ahí vuestra fe va creciendo. Eso es un progreso más allá, como acabo de mencionar, de lo ordinario o esperado. En otras palabras, el apóstol Pablo y muchos se quedaban bobos de lo que estaba pasando. Boquiabiertos. ¡Wow! ¡Qué crecimiento espiritual! ¡Qué crecimiento en la fe! Esa es la idea, de que estaban creciendo y eran dignos de ¿qué? De agradecimiento, obviamente. Noten, aquí la idea es de un árbol floreciendo y produciendo de manera admirable o sorprendente. Noten, cargado de fruto. Es lo que el apóstol Pablo está reconociendo con los hermanitos allá en Tesalónica. Y él toma el tiempo para decir que
Gracias a Dios por ustedes, gracias a Dios. Aquí se trata, noten, de la fe, como ya hemos mencionado, capítulo 1, nos dice hermano Daniel, en la primera carta su fe era bien reconocida. En la primera carta, capítulo 1, verso 8, también él hace mención de su fe. Y parece que la fe nunca menguó y siguió, ¿qué? Creciendo. Noten, allá en la primera carta, vamos a hacer unas cuantas referencias. ¿Sabe que la Biblia es el mejor comentario de la misma Biblia? Aquí encontramos todo lo que necesitamos, noten, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra, ¿qué? Fe viene por oír la palabra de Dios. Y hay mucha palabra ahí, parece que hay mucha fe, la fe abunda. Noten, Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad ni de qué, de hablar nada, porque su fe nuevamente habla por sí mismo. Y nuevamente, eso es lo que estos hermanitos, hoy día acá en el estudio, en la segunda carta, sigue ¿qué? Siguen desarrollando, la fe sigue creciendo. Su madurez espiritual era evidente también en el aumento de confianza, ¿verdad? En quien habían creído y su impacto en la vida de otros. Noten, como ya hemos leído en la primera carta, toda esa región quedó cubierta del testimonio y la fe de estos hermanos, tanto que el apóstol Pablo no necesitaba ni hablar. Noten, por implicación, por implicación, cuando terminamos la primera carta acá, y lo tengo aquí, una de las cosas que el apóstol Pablo le encargó a los líderes de aquella iglesia, y lo estudiamos la semana pasada, fue que la palabra fuese ¿qué? Leída. Él dijo, oren por nosotros, y que la carta fuese leída, además de un saludo, como estudiamos la semana. Y por implicación, parece ser que la carta fue ¿qué? Leída. Porque nuevamente la fe viene por el oír la palabra de Dios. Ellos fueron obedientes, noten, ellos fueron obedientes y esa carta fue leída. Con el encargo de Pablo lo llevaron a cabo. Porque es evidente en qué? El crecimiento. Porque la fe viene por ahí. Y si está abundando esa fe, quiere decir que la carta fue leída. Es producto de la palabra de Dios, la fe. Así que nuevamente en obediencia, vamos a decir que ellos lo hicieron. Noten. Notamos que además de celebrar el increíble crecimiento, este impresionante crecimiento en la fe, el apóstol reconoce y celebra el increíble crecimiento de su amor fraternal. Mucho amor, aquí hay mucho amor. Algo por lo cual él había orado. Si notamos en la primera carta, capítulo 3, verso 12, el apóstol Pablo había orado por esto. Noten, y el Señor los haga crecer y abundar ¿en qué? En amor. Noten que el Señor oye oraciones y ¿qué? Contesta, porque ahora en la segunda carta vemos el resultado de la oración del apóstol Pablo, igual que otras oraciones, pero esta en particular, noten, y el Señor los haga crecer y abundar en amor, unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros. ¿Sabe que ese fue el deseo, el anhelo del apóstol Pablo allá? Ya eso fue en la primera carta, capítulo 3, verso 12. Y parece ser que aquí Dios ¿qué? Contestó. Noten, si volvemos a este verso 3 de nuestro texto acá, el capítulo 1 de la segunda carta de Tesalonicenses, vemos que Él contestó a tal nivel que su amor se desbordaba. Noten, en cuanto a vuestra fe y el amor de todos y cada uno de vosotros, noten, abunda para con los demás. O sea, nuevamente se desbordó, abunda, no solo entre ellos, pero los de afuera, para con los demás. Había tanto, es como decir, esta iglesia, el amor se desbordaba por las puertas, no literalmente, pero ustedes entienden, figurativamente. Había mucho amor allí, abundaba, para con los demás, no solamente entre ellos. Allí no habían grupitos nada más, los grupitos sí, había, pero luego ¿qué? Para afuera también, todos recibían y eran impactados por ese amor. La fe equivale o lleva a qué? El amor, es la idea. Una persona bien espiritual o que dice tener mucha fe y no ama a los demás, se me va a hacer difícil creerlo. Porque nuevamente la fe se muestra a través del amor. Note, yo encontré algo esta semana, dice, fe es la raíz, amor es el fruto. Fe es la raíz, amor es el fruto de la fe. El nivel de amor es indicativo de la profundidad de la fe. Nuevamente, el nivel del amor
¿verdad?, expresado, ¿verdad?, es indicativo de la profundidad de ¿qué? De la fe. La profundidad de la fe va a determinar realmente el nivel del amor y cómo se expresa entre otros. Noten, el apóstol aquí agradece y sigue celebrando el avance de estos hermanos, no solo en la fe, pero en amor. Noten, aquí él reconoce el elemento divino y sobrenatural que está llevando a cabo este crecimiento y cosecha. Para el apóstol Pablo es un sueño, es un sueño como fundador de esta iglesia lo que está ocurriendo, que no solamente tuvo la bendición de establecer aquella iglesia, pero que esa iglesia está creciendo en fe y amor, tanto que sobreabunda, no poquito, aquí hay mucho, hay mucho. Así que estaban creciendo y noten la gran cosecha que él ve allí. En el verso 4, así que ya hemos visto las razones: crecimiento espiritual, la fe y amor. En el 4, noten ahí, tanto que nosotros mismos. Ahora él lo lleva a otro nivel. Y aquí vemos el consuelo a través de un elogio. Noten, un elogio. Allá dio gracias a Dios por eso, fue un agradecimiento. Aquí lo hace a través de un elogio por ellos. Noten, tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios, por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Noten aquí, es un elogio, es un elogio. Parece ser nuevamente, aquí vemos al apóstol Pablo, yo digo que con corazón en mano, porque así es que el corazón en mano es ahí, él se expresaba de corazón, y es lo que él está haciendo aquí. Noten, él está expresando su sentir de orgullo, deleite en lo que Dios estaba haciendo y formando en la vida de estos hermanitos, especialmente a través de las pruebas y tribulaciones por las cuales estaban pasando. Esta iglesia era excepcional, era modelo, una iglesia modelo de lo que es realmente la fe y el amor, es lo que le está diciendo. Y parece ser que el apóstol, digo parece ser porque no tengo algo escrito acá que ¿verdad?, que podemos, pero parece ser que el apóstol, dado a ese verso 4, hablando de su fe, noten, testificaba de esa fe y de ese amor, noten, y la persistencia de esta iglesia entre las otras iglesias, entre las otras. Parece ser que donde quiera que él iba, él hablaba de esta iglesia, de esa fe y ese amor. Noten, nuevamente, donde él dice ahí que es como que nos gloriamos. Yo me siento tan orgulloso de ustedes, de esa fe que abunda entre ustedes, ese amor que ustedes comparten. Noten, todo esto, volviendo al trasfondo, a pesar de la gran prueba que ellos estaban pasando. No es cosa fácil mantener la fe y amor en medio de una prueba como la que ellos estaban siendo perseguidos nuevamente por su fe. La fe y la paciencia de estos hermanos, yo digo que como el oro puro, fue probada, y sin duda alguna resultó genuina. Porque él no diría, el apóstol no va a decir, nos gloriamos en usted y que no sea real. No, él sabe, y ahora a través del reporte que recibe, vamos a decir, si fue Timoteo, está diciendo, wow, impresionante esa fe. Y seguía hablándole a otros, ¿verdad? Lo que puede ser un testimonio vivo. También tenemos allá el capítulo 1, 6, 7, habla de lo mismo en la primera carta, pero noten, y vosotros venís a ser imitadores de nosotros y del Señor, hablando de los tesalonicenses, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación. Eso fue en la primera carta. Aún allí se encontraban, bajo gran tribulación, noten, con gozo del Espíritu Santo, el 7, de tal manera que habéis sido ejemplo, modelo, a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Noten, en la primera carta lo eran, no dejaron de hacerlo, en la segunda carta, seguían, creciendo. Y esa es la idea. El creyente siempre, Dios nos llama a seguir creciendo, y es lo que vemos a través del ejemplo de esta iglesia. Nuevamente, y aquí ya casi aterrizando, ¿verdad? El contexto en el cual su fe fue probada es lo que llevó al elogio, ¿verdad? Es como un competidor, ¿verdad? En el deporte, cualquier otra, ¿verdad? Es cuando se enfrenta a vamos a decir, un gigante en el mismo deporte. Que ahí uno va a decir, wow, ¿verdad? Pues ellos están pasando por una persecución en este momento, ¿verdad? La prueba.
Y es allí donde todavía su fe y su amor que brillan. Tanto que el hermano, el apóstol dice, nos gloriamos de ustedes. Que en esa prueba, noten, la fe y paciencia de estos hermanos sigue ahí, no se han quitado. Yo digo que los músculos espirituales han sido, ¿qué? Desarrollados. ¿Sabe que el que levanta más, el que más fuerza tiene, le ponen, ¿qué? Más pesas, ¿verdad? Yo nunca levanté pesas, yo hacía los push-ups, mi propio peso, no quería levantar más. No porque era vago, pero eso. Anyway, aquí le han puesto mucha pesa a estos hermanos, y sus músculos espirituales, ¿qué? Seguían creciendo. Y es por eso que el apóstol dice lo que dice aquí, nos gloriamos de estos hermanitos. Noten, nuevamente aquí lo tengamos en mente a medida que comenzamos a concluir. Bien importante. Tenemos que tener en mente que el apóstol Pablo ya tenía en mente algunos asuntos que tratar, temas que tocar. Él ya tenía eso en mente, porque él recibió un reporte de Timoteo en cuanto a lo que estaba ocurriendo allí. Noten, pero y entre esos asuntos, ¿verdad? Y temas que tocar, eran falsas doctrinas y un desorden que había entre algunos hermanitos en la iglesia. Había un desorden. Pero no es a eso que él se dirige primero. Sí, hay un desorden, lo vamos a tratar. Hay una falsa doctrina también, vamos a tratar con eso. Eso es lo que nos queda en el capítulo 2 y 3. Pero no es a eso que él se dirige al principio, ¿verdad? Iniciando su carta. Antes él comienza, ¿qué? Animándoles. Y eso es bien importante. Él comienza reconociendo lo que Dios había hecho y estaba haciendo en sus vidas. El alcance del apóstol Pablo siempre era uno positivo, no viendo lo negativo. No era uno de crítica o juzgar. Siempre era buscar qué Dios sí estaba haciendo y celebrar eso. Sí, él iba a tratar con los asuntos. Él va a tratar con la falsa doctrina y el escándalo que estaba, el desorden. Pero primero vamos a animar a estos hermanitos porque están pasando por persecución. Necesitan ser animados. Y esta mañana que yo digo que el Señor les propongo, ¿verdad? Como iglesia. Ya aquí hemos visto eso. No les puedo decir las veces, en un poquito más de un año que he estado acá, las veces que he sido animado por muchos de esos hermanitos acá. Pero que esto siga hacia adelante. El ánimo aquí, que podamos ser fortalecidos en nuestra fe a través de lo que puede ser una palabra de agradecimiento o, ¿verdad?, un elogio. Sin glorificar a la persona, pero glorificar a Dios por lo que está haciendo en la persona. Noten, que el Señor nos dé la gracia para agradecer a otros en medio nuestro. Que Dios esté bendiciendo y usando. Ayer, el hermano Alfredo, yo le di las gracias, le envié un texto y le di gracias nuevamente por el estudio que trajo, tratando con la unión de la iglesia. Y yo le envié gracias, thanks again for that. Le di gracias porque es bien importante con el fin de que los individuos sigan siendo animados. Noten que como el apóstol Pablo también nos sintamos obligados, endeudados, y ver como algo apropiado el celebrar el crecimiento espiritual de miembros aquí en nuestra iglesia. Y no tiene que ser solamente de esta iglesia, puede ser de otra iglesia. ¿Sabes? Pero que aquí, en esta iglesia local, que nosotros busquemos levantar los ánimos de otros a través de palabras de agradecimiento. Noten, porque como el apóstol Pablo, reconocemos que tal crecimiento es ¿qué? Es divino. Es algo que Dios está haciendo, no es el hombre, es Dios. Y si Dios lo está haciendo, yo digo que, oye, gracias Señor por lo que estás haciendo en la vida de este individuo. Si damos elogio y Dios recibe la gloria, ¿verdad?, cada vez que lo hacemos. Noten que como el apóstol Pablo, yo digo que nos convirtamos en agentes de ánimo. Como Bernabé, hijo de consolación, que fue y buscó al apóstol Pablo en aquel entonces, Saulo de Tarso, ¿cuántas veces? No una, 2 veces. Y hoy día estamos estudiando la carta del apóstol Pablo. El Saulo de Tarso se convirtió, Dios lo convirtió en Pablo. Y hoy día estamos estudiando. ¿Qué decir? Nuevamente, Bernabé son bien importantes, ¿verdad? Cuando uno piensa así. Que seamos, como ven ahí en el oasis, como oasis espirituales en la vida de otros. Que cuando otros nos vean, no vean, ay, qué seco. ¿Verdad? Como un desierto. No, un oasis en medio del desierto.
Que eso seamos nosotros, que refresquemos a otros, que ayudemos a otros, que levantemos los ánimos a otros, que le demos aliento a otros en medio de su carrera espiritual. Noten, el Consolador, dice la palabra, hablando del Consolador, es el Espíritu Santo que mora en todo creyente. Dios es un Dios de consuelo. Nuevamente, Él nos envió el Consolador con el fin de ¿qué? Consolarnos. Él nos consuela. Él nos consuela. Noten, Él es el Dios de toda consolación. Ya hemos leído ese pasaje. Y lo hace con el fin de que nosotros seamos ¿qué? Consoladores a otros que estén desanimados. Voy a concluir con, no sé cuántos han oído de estas carreras. Y hoy me dio con sudar un poco. Debbie, I got a paper towel there. Can you get it for me? Las carreras, thank you. Gracias a Dios por mi esposa que me trajo el ¿viste? Estoy aplicando. Las carreras donde, no sé cuántos han visto, ya han habido un sinnúmero de carreras donde los corredores, ya casi a la meta quizás, la última vuelta, ¿verdad? Ven a uno que se cayó. Y paran y sacrifican sus propios tiempos, ¿verdad? Lo que pudo haber sido ganar y ese trofeo, el dinero, todo. Sacrifican eso con tal de ayudar al que se cayó y lo ayudan. Y algunas veces yo los he visto que lo llevan así hasta el final, no importando si ellos perdieron la carrera, para ellos no les importó. En la vida cristiana, aquí en la iglesia de Jesucristo, ¿verdad? Eso no importa quién gane. Aquí no importa. Aquí lo que importa es que todos terminemos bien, que como el apóstol Pablo peleemos la buena batalla, ¿verdad? Corramos nuestra carrera y guardemos ¿qué? La fe, y que corramos bien. Aquí no hay competencia, es la idea de nuevamente sacrificar lo que sea con tal de ayudar a alguien que esté caído. Esos corredores me impresionan. Yo he visto y yo digo, wow, porque ahí están pasando por alto lo que puede ser un trofeo, un dinero, lo que sea, pero no le importa. Que seamos así. Y le digo esto porque eso fue lo que hizo Jesucristo, ¿verdad? Dice que molido fue por nuestras rebeliones, ¿verdad? Herido por nuestros pecados. Dice que el castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga fuimos nosotros curados. Él sacrificó por nosotros. Él sacrificó todo por nosotros para consolarnos. El asunto, el dilema más grande de usted y de este servidor era el pecado. Él se encargó de eso. Él sacrificó todo, su vida en la cruz, con el fin de solucionar ese problema. Él paró su carrera con el fin de vino y nos vio acá decaídos como esos corredores. Y dijo, no, Orlando, ven, yo voy a morir por ti en la cruz, con el fin de que tú seas salvo, ya tus pecados perdonados. Él llevó esa carga sobre Él, nuestra maldición sobre Él, nuevamente. Y nuevamente es a lo que nos llama a hacer hoy día. Entonces, así como en equipos de deportes cuyos jugadores se animan unos a otros, ganan más campeonatos. Yo los he visto, he sido parte de equipos de deporte que cuando nos animamos, nos crecemos y ahí podemos ganar con más frecuencia. Iglesias con miembros que se animan unos a otros experimentan más victorias espirituales. Oremos. Gracias, Señor, te damos nuevamente por el ánimo, la consolación que tú nos das. Gracias, Señor, por la bendición, Señor, de estar en Cristo Jesús. Y como en Cristo Jesús y Dios el Padre, y ahí sellado con el Espíritu Santo, nunca estamos solos en nuestras tribulaciones. Señor, nunca estamos solos en medio de nuestras pruebas, en cualquier cosa que enfrentamos, cualquier desafío que podamos enfrentar en esta vida. Nunca estamos solos. Gracias, Señor Jesucristo, por parar todo y ya tener de antemano el plan de salvarnos a nosotros cuando estábamos decaídos. Ahora ayúdanos a hacer lo mismo con otros. No sé, hoy día aquí en esta mañana, ¿quién tenga sus ánimos decaídos? ¿Quién se siente como quizá en un desierto y allí está buscando un oasis donde refrescarse y cobrar aliento y fuerza para seguir? Sabemos que solo tú, Padre, tú eres el pan de vida. Tú eres el que nuevamente nos da el agua que mengua o quita nuestras. Para las almas sedientas, Señor, hoy día aquí pedimos, Señor, una bendición especial. Tu presencia, tu poder en su vida. Que ellos te busquen a ti, Señor.
el oasis por excelencia eres tú, Señor Jesucristo, porque tú eres el que nuevamente nos llena. Y ayúdanos a nosotros hoy día, buscar a alguien acá, que podamos darte gracias a ti por ellos. Esa es mi oración y ese es mi desafío esta mañana también. Una o dos personas que podamos hoy, que no pase el día antes de que nosotros demos gracias a ti por alguien y se lo dejemos saber a esa persona. Ayúdanos, Señor, a hacer eso hoy y por el resto de nuestra vida, como el apóstol Pablo, vivir agradecido a ti por las personas que tú has traído a nuestra vida y las bendiciones que ellos han sido para nosotros, con el fin de animarles, con el fin de consolarles, Señor. Ayúdanos, Señor, a tener ese mismo alcance que el apóstol Pablo tuvo. Señor, de vivir agradecido nuevamente por la fe y el amor de tus hermanitos. En el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Lo acabo de orar, pero también este es mi desafío, hermano, esta mañana. Y a través del día, simplemente le voy a pedir, como dije en mi oración, 2 personas, por la cual usted le va a dar gracias a Dios por algo de esa persona y lo que ellos significan para usted, lo que ha hecho Dios a través de esa persona en su vida, cómo ha sido de bendición. Así que, por ejemplo, yo doy gracias a Dios por mi esposa y el amor que siempre me ha brindado. Y ahora me falta otra persona, así que quizás sea más de 2, pero por lo menos 2 a cada uno de nosotros acá, que lo hagamos. Buen día, Dios le bendiga.